Le quiero mandar un beso grande, grande, grande a mi ahijada Lucía Lecky, que me está escuchando desde Rosario. Hoy me puede escuchar porque ella está de vacaciones, no tiene que hacer los Zooms con la escuela. En Santa Fe empezó el periodo de vacaciones por 2 semanas, así que no tiene que hacer los Zooms con la escuela. Así que te mando un beso grande y gracias por estar, como siempre, del otro lado. Vamos a hablar un poco de actualidad, de economía, de lo que está pasando en la Argentina de hoy, post pandemia. Es decir, más allá de que todavía estamos cursando el pico, hay que empezar a hablar de lo que puede ser nuestro porvenir. Hay datos que suenan muy difíciles de explicar, hasta te diría alarmantes, la cantidad de comercios cerrados. Suena alarmante también el número de desocupados, que algunos dicen que no se va a estabilizar hasta dentro de algunos meses. El tema inflación es un tema para tener en cuenta, 1,5 los 2 meses previos, empezábamos a de alguna manera decir, bueno, puede estabilizarse en ese número. Junio dio un número un poco más elevado, 2,2 creo por ciento, y bueno, comienzan algunos temores, si con la reactivación también podemos tener picos inflacionarios. Bueno, vamos a charlar con Leo Anzalone, que muy amablemente, siempre que lo convoco, ahí está para hacernos simple, al menos a los que no entendemos de economía, estas preguntas que todos nos hacemos. Leo, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Maxi? Un gusto charlar con vos. Che, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, Leo, empecemos por estas preguntas que nos hacemos. Primero, lo que nos importa al bolsillo, el tema inflación y económico. Va todo relacionado, es decir, inicio de la actividad económica con este aumento que vemos en junio de la inflación. Bueno, sí, claro. Es previsible, Maxi, que el aumento de la actividad genere un pequeño aumento, un leve aumento de la inflación. Yo no veo picos muy altos ni ninguna cosa que impensada ni loca, pero sí, por supuesto, vamos a ver a medida que el nivel de actividad empieza a retomar cierta normalidad, que la inflación se va a acomodar un poquito. Acá lo importante, digamos, es que el gobierno... Yo soy de los que cree, Maxi, que la inflación es multicausal, ¿sí? Entonces, sí, cuando vos tenés un problema multicausal necesitas ir operando, ir trabajando sobre varios temas. Entonces, mientras el gobierno tenga una política monetaria prudente, una política fiscal prudente y una política de prudencia a la hora de el control de algunos precios claves, quiero decir fundamentalmente lo que son los valores energéticos, la inflación no va a ser un problema, ¿no? Entonces, es normal esta pequeña corrección, este pequeño aumento, pero bueno, ahora con mayor actividad se va a necesitar una pericia muy importante, que trabajen coordinados el ministro de Economía, el ministro de Producción y también, por supuesto, el presidente del Banco Central, para ir a un escenario de una inflación, qué sé yo, normal, si querés ponerle un término que en Argentina siempre es un poco raro. Sí, lo que pasa que también me da la sensación de que de toda esta incertidumbre, obviamente aquellos que, por ejemplo, alquilan, me imagino una familia que tiene que renovar su contrato de alquiler, los comercios tantos que han cerrado, los dueños, cuánto pedir, debe ser como difícil este momento, en este nivel de incertidumbre, para llevar adelante actividades económicas básicas, ¿no? Sí, claro, mira, vos lo sintetizaste perfecto. Probablemente ese sea el mayor mal de una inflación alta como la que Argentina tiene, que no te permite planificar. Hablaste de los alquileres, si tenés que renovar un alquiler, es muy difícil poner de cuánto va a ser la renovación. Ese es un inconveniente de la inflación. Yo lo que celebro es que escuché en varias entrevistas del ministro de Economía la semana pasada, y la inflación está como uno de sus problemas. Y cuando lo escucho veo que Martín Guzmán no es un dogmático. Con esto quiere decir, no es el que dice, bueno, secamos la plaza de pesos y se va la inflación, o hacemos cualquier otra cosa y solamente por eso se va la inflación. Es una persona que entiende que la economía es todo un equilibrio y que es como un gran reloj, Máximo, una gran máquina. Cada vez que tocas una cosa, se mueve otra. Entonces es importante, cuando tenés un problema,
tratar de resolverlo con una multiplicidad de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que entendiendo que la inflación es un inconveniente para la macroeconomía, para el bolsillo de todos los argentinos, a partir de ahí creo que se van a ir tomando medidas muy precisas para que nada se descontrole y no tengamos ningún susto de ese tipo. ¿Estamos cerca del arreglo con los bonistas por la deuda externa privada? Bueno, qué difícil. Mira, siempre digo, creo que lo he charlado con vos, en función de eso tenemos dos grandes termómetros. Uno es cómo se viene moviendo el riesgo país, que es cómo nos ven afuera, y el riesgo país, si vos lo ves desde abril, viene en una tendencia bajista, que eso es positivo. Y si vos ves, el otro termómetro son los bonos. Si vos ves desde abril hasta el día de la fecha, hay bonos que recuperaron un 80% su valor. ¿Qué quiero decir con esto? No sé qué va a pasar el 4 de agosto, el día que vence la oferta argentina, pero teniendo en cuenta estas dos cosas, uno puede ser optimista. Me parece que la cosa está encaminada, va a haber negociaciones muy duras hasta como te decía recién, hasta el 4 de agosto, y es un tema muy importante para Argentina. Arreglar el tema de la deuda externa nos daría aire para poder salir de esta situación que ya venía muy complicada y que además se le agregó el coronavirus. Así que yo creo que podemos ser optimistas, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora. Sí, bueno, bien. Deseamos optimistas. En base al optimismo, ¿vos creés que cuando esto se pueda llegar a cerrar, el gobierno va a encarar o va a poner digamos, en cabeza de todos los argentinos un gran plan de reactivación económica a nivel nacional, como el que se está esperando, o al menos es el que la gente cree que va a suceder, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando con los niveles de empleo, ¿no? Que mucha gente ha perdido su laburo y que no sabe en qué mediano tiempo puede llegar a conseguir otro, ¿no? Mira, yo tengo una idea fija con el empleo, con el laburo. Para mí no se puede analizar la economía omitiendo eso, ¿no? Omitiendo el trabajo. Dicho esto, hago un pequeño aviso parroquial. Digo, la semana pasada escribí en el diario BAE 4 puntos que creo por donde va a pasar la salida de esta crisis brutal. Uno de esos puntos yo hablaba que es sin duda la generación de empleo. ¿Por qué? Porque generar empleo primero no quiero caer en un lugar común, pero tiene que ver con la dignidad, ¿no? Llevar la plata a tu casa y darle de comer a tus hijos. Desde el punto de vista económico, eso lo que genera es el ciclo virtuoso de la economía. Maxi, si vos tenés más plata en el bolsillo, podés comprar más. Si podés comprar más, el almacenero puede comprar más, el Estado recauda más y tiene más plata para actuar sobre esto. A mí me parece que el gobierno, una de las cosas, de hecho ya lo hizo, envió el proyecto de moratoria, seguramente tus oyentes escucharon al respecto, un proyecto de moratoria que hace que casi cualquier persona física o jurídica pueda pagar deuda que tiene. Eso le va a permitir al Estado recaudar plata, pero además ponernos en cero para seguir con los negocios que todavía siguen en pie, ¿no? Vos tuviste una gran destrucción de capital por esta crisis, los negocios que quedaron en pie están con muchas deudas, eso le va a permitir seguir laburando. Sigo siendo optimista, creo que nosotros vamos a volver a la situación que estábamos antes de la pandemia con relativa rapidez. El desafío va a ser cómo seguir creciendo, porque estábamos en un punto de partida muy bajo, malo, claro. Vos tenías mucha pobreza, mucho desempleo. A ese lugar creo que vamos a volver con facilidad. Me parece que el gobierno va a poner mucha fuerza en la obra pública, porque vos sabés que eso reactiva muy rápido la economía. Y me parece que este coronavirus nos obliga a discutir cosas que la política no discutía. En materia económica, por ejemplo, es qué hacemos con los impuestos, qué impuestos cobramos, qué impuestos no cobramos. Y la otra muy importante es cuáles van a ser los sectores estratégicos desde lo económico que Argentina necesita incentivar para conseguir los dólares que vamos a necesitar, entre otras cosas, para pagar la deuda. Entonces, la verdad que más allá de lo terrible que es este bicho asqueroso, me parece que nos obliga a dar discusiones que no veníamos dando y que si no le corremos el pecho, creo que este gobierno no lo hace, podemos salir fortalecidos. ¿Sabés que salió una noticia en estos días, tal vez la leíste justamente en BAE, creo que la leí la semana pasada, donde decía que la Organización de las Naciones Unidas cree que el hambre va a ser devastador en al menos 25 países?
y que, bueno, después de esta pandemia económica puede haber una hambruna generalizada en muchas regiones, entre ellas Latinoamérica. ¿Vos creés que ahí Argentina puede posicionarse como un gran supermercado del mundo para abastecer de alimentos y que el ponerle materia o valor agregado a la producción local de alimentos puede ser una solución? Sin duda, el desafío es esto que vos decís, digamos, en vez de enviar materias primas, en vez de exportar harinas, exportar fideos, eso va a ser un desafío que debemos discutirnos y va a pasar por ahí. Yo creo que el sector del agro es clave para Argentina, el desafío es agregarle valor, esto es histórico, no es de ahora, ¿no? Nosotros exportar soja o ver qué proceso industrial se le puede agregar. Ese es el desafío. Me parece que la salida va a pasar por ahí, pero además me parece que de una vez por todas nosotros tenemos que darle una verdadera relevancia a un sector que se viene destacando desde que Argentina entró en cuarentena, que es el sector científico. Tenemos que poner las ciencias aplicadas al servicio de las exportaciones argentinas, digamos, estamos por lanzar otro satélite, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podríamos ver inclusive el modelo coreano, el modelo de Israel. Digo, tenemos científicos. A ver, Argentina va a ser uno de los países donde se está probando la vacuna para curar el coronavirus. Me parece que tenemos que ver con más fuerza este sector que para mí es estratégico, que tiene que ver con las ciencias aplicadas. Creo que ese es otro de los rubros que a nosotros nos puede dar aire en función de exportaciones que necesitamos. Lo que sí no creo que ocurra respecto a esto que vos me decías es con el hambre en Argentina. Por supuesto que hay sectores que están muy golpeados por esto. De hecho, pasaron en diciembre del año pasado, había 8 millones de personas que iban a comedores y ahora hay 11 millones, pero me parece que este gobierno está haciendo un trabajo muy fuerte, sobre todo en esos sectores, con las tarjetas alimentar, con el IFE y demás. Así que me parece, por suerte, ese sector está cubierto en nuestro país. Augusto Ñesgay te quiere hacer una pregunta, Leo. Podés, Augusto, desde vía Skype, preguntarle a Leo Anzalone. Hola, Leo, buen día, ¿cómo estás? Augusto, ¿qué tal? Te quiero consultar justamente si, a ver, en el medio de esta pandemia recién decías algo que llegó para quedarse, ¿no? Y destacabas también, por ejemplo, el laburo que está haciendo en materia científica el país. Te quiero consultar por justamente la virtualidad y esto que se nos ha impuesto por este contexto, si crees que después de la pandemia la virtualidad va a ser algo que también ha llegado para quedarse más que nada dentro de los trabajos, ¿no? Porque actualmente hemos ido descubriendo que hay muchos trabajos que pueden hacerse de manera virtual que quizás antes no lo pensábamos. Te quiero consultar a vos cómo ves esto. Sí, definitivamente, está buenísimo lo que decís. Me parece que es otra cosa que aprendimos, ¿no? de esta cuarentena. Yo lo que quiero al respecto, y acá ya lo hablo más desde un costado político, no económico, es que se debata. Digo, en diputados salió la ley, creo que con unanimidad, sobre cómo se regula el teletrabajo. A mí me parece que eso tiene que ver con los tiempos que vienen, pero de ninguna manera puede significar pérdidas de derechos por parte de los trabajadores. Para mí eso es clave, ¿viste? Lo humano ahí es muy importante, pero sí, por supuesto, el coronavirus empujó una ola de virtualidad que se venía desarrollando y que demostró que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, al principio fue muy engorroso, pero hoy hay cosas que se pueden hacer desde casa sin ningún problema. Será, bueno, parte del debate ver cómo eso se termina acomodando en la sociedad actual y en la sociedad argentina, que es tan particular, pero me parece que está buenísimo, que todo lo que se pueda hacer en casa está buenísimo hacerlo, siempre y cuando, como te decía recién, que eso no signifique abusos por parte de ninguno de los sectores. Comprendido. Bueno, Leo, te agradezco mucho por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable cuando te convocamos. Cuídate mucho y bueno, seguiremos en algún momento charlando. Ojalá en algún momento puedas venir al piso, esto nunca se sabe. No creo que por ahora, en corto periodo de tiempo. Ojalá, Maxi, yo encantado siempre de charlar con ustedes y lo mismo, cuídense, el que no tenga que salir de casa, que no salga, barbijo, lavémonos la mano,
así esto pasa lo más rápido posible. Un abrazo muy grande, cuídate mucho. Leo Anzalone charlando de temas relacionados con los económicos, la economía, un poco la actualidad en la mañana de Radio Sónica.